situación financiera de la República Dominicana. Sí, otro tema. Ese es un tema que no le estamos prestando la atención debida. Aquí recientemente el Congreso aprobó al gobierno la autorización para que pueda buscar préstamos por más de 291.000 millones de pesos. Mamacita. 291.000 millones de pesos. Casi nada. ¿Qué significa esto? Que serían nuevas deudas, un incremento de nuestra deuda pública, de nuestra deuda externa, porque también vamos a buscar financiamiento internacional para poder sustentar un presupuesto que tiene años siendo deficitario. Ante una economía que ha estado golpeada por la COVID, donde se han cerrado un número muy importante de empresas en la República Dominicana, una caída del mercado internacional, una caída del turismo, una caída del sector comercial en el país, esto tiene que llamarnos a nosotros a una reflexión profunda y a repensar muchas cosas, que yo espero que en el gobierno lo estén haciendo también. Ahora veo una justificación de los préstamos. Ahora veo una justificación de los préstamos. Antes se fue irresponsable. Ahora no. Ahora vamos a seguir siendo irresponsables. No, esa no es la palabra ahora. No, ahora no. Son necesarios. Son necesarios. Son necesarios. Se refiere a que Paliza dijo que no era para gastarlo, era como medida preventiva, como una previsión de tener ese dinerito ahí, dijo él en Palacio. Claro, 291.000 millones, pero qué previsión, ¿eh? Pero, óyeme, y ya tenemos el país endeudado, los nietos tuyos, los hijos de los nietos tuyos y los míos ya están endeudados. Lo que más me preocupa es, y yo sé y entiendo lo de la crisis. Pero tanto que ellos lo criticaban en oposición. No, y entiendo lo de la crisis, pero ¿van cuánto? 100 días, 120 días, es lo que va. No tenemos y no he visto todavía una medida asertiva de cara al tema económico. Se le cayó el tema de la reforma, han vuelto a montar el tema de la reforma fiscal, porque el plan era, desde un principio, meter una reforma sin que eso fuera al Congreso, sino aplicando medidas administrativas en el orden fiscal. A través del presupuesto. A través del presupuesto. No pudieron por allí. La justificación es la reforma fiscal ahora. Y eso lo estamos como el que ve llover. Y yo pregunto, ok, ¿y la empresa X, que tuvo un año deficitario, que apenas terminó arrastrándose y por quizás un tema más de vergüenza que el beneficio económico, ¿qué carajo usted le va a cobrar ahora? Ahora yo te pregunto también ahí, porque es una inquietud que tú tienes. Ayer yo le preguntaba al economista que teníamos, Francisco, ¿verdad? Francisco, que estaba ayer con nosotros, yo le decía, 48 empresas han solicitado la suspensión de 600.000 empleados. Esas empresas difícilmente puedan recuperarse durante estos meses hasta la mitad del 2021, quizá el 2021 completo, no van a poder recuperarse económicamente. ¿Cómo se puede producir un poder adquisitivo de esos empleados, 600.000 que no están percibiendo nada porque no tienen empleo? Entonces, ¿de qué forma puede el gobierno tener éxito en una reforma fiscal sin tener empleados suficientes trabajando? Con nivel adquisitivo. Y que tú puedas comprar, y que la economía pueda moverse. Y no solamente eso, empleado de calidad, porque aquí vivimos del pluriempleo también, porque un trabajo no te da para cubrir la canasta. O sea, es un tema real. Ese es otro problema, que aquí no se han sentado a crear empleos de calidad. Ese es un tema. No se han sentado a eso. Una de las promesas de campañas del presidente Abinader fue justamente la creación de 600.000 nuevos puestos de empleo, que si tú lo distribuyes en esos 4 años, estamos hablando de 125.
125.000 cada año. Más o menos, promedio. Este primer año, o estos primeros meses, desde que tomó posesión, pudiéramos tal vez exonerárselo, porque estamos en medio de una crisis que ha tumbado, porque ya no es crear, ahora hay que reponer y luego empezar a crear. Y lo inteligente o lo interesante sería que la presidencia o el Estado empezara a generar políticas que desarrollaran iniciativas para que los sectores privados, o sea, los empresarios, los emprendedores, pudieran generar empleos de calidad. ¿Por qué? Porque lo que se tiene pensado es el Estado para trabajar. No se puede ver al Estado como la única herramienta de creación de empleos, al contrario. Fíjate que lo que está en el PRM, el sector privado. Claro, lo que está en el PRM en espera, no están esperando irse al sector privado. No, es del gobierno. Es del gobierno. Pero es que quiten uno para ponerlo el otro. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay un tema ahí de que si tú quitas uno para poner otro, 0 más 0. No estamos en lo mismo. Sí, pero también 0 más 0 es 0. Yo quiero que quiten a Lorenny. Para poner, pero ella ganaba 10, pero yo quiero que me pongan 30.000. No, 30 no, 40. Entonces, 40. Entonces hay un tema dentro del gasto, no dan. dentro de la planificación del Estado, y es generar las políticas sociales y económicas que ayuden a los empresarios a no ahogarse con deuda, porque otra cosa, según los últimos dos o tres ministros de Economía, de Industria y Comercio, las MIPYME no duran 3 años. Sí, eso es cierto. 75% de la MIPYME quiebra. El promedio de año y medio, 2 años. Exacto, menos de 3 años. Una quiebran, otra por los procedimientos. Entonces, ¿qué hacer si tú quieres crear puestos de empleo, pero los impuestos te tragan, el sistema te traga, los pagos son tarde? ¿Tú no puedes cumplir? ¿Tú sabes de cuánto le toca al Estado Dominicano de una empresa tuya? ¿Cuánto? El 68%. Mamá. Es del Estado. Y no puso un chele. Porque el Estado tiene que cobrar impuestos, obligatoriamente. Sí, solamente con los beneficios anuales el 27. Pero Daniel, hay un elemento ahí que hay que analizar sobre esa situación. El presidente de la República hizo esa promesa estando en campaña. Teníamos una economía con un 5%. En crecimiento. Llega la pandemia sí. y derrumba todo ese crecimiento económico. Ahora, difícilmente, y no quiero ser pesimista, un 23 de diciembre, ya entrando a los albores del 24, que vamos a sentarnos a comer un pollito. No quiero ser pesimista. Difícilmente el presidente de la República pueda lograr ese repunte que él está diciendo de los 600.000 nuevos empleos. ¿Por qué? En un primer año. Porque tú perdiste un 5% de la economía, tú tienes una cantidad indeterminada de empleados que tuviste que suspender, que cancelar por el tema de la crisis de la pandemia. Entonces, para lograr esos 600.000 nuevos empleos, tú tienes que lograr primero el tope del 5, para entonces a partir del 5 comenzar a sumar esos 600.000. O sea, la situación del gobierno en este momento para la creación de eso y poner en práctica y que sea exitoso ese plan es sumamente difícil. Pero no creo que tengan que llegar a estar establecidos, porque hay muchas iniciativas. Claro, porque tú perdiste, ciertamente, pero tú lo que tienes es que también incentivar, como te decía, a través de políticas públicas, no de exoneración, de flexibilidad. Señora, que hay gente que sin haber cobrado ya tiene que haber pagado el anticipo y el ITEVIS. Claro. Y te lo piden. Pero Lorena, lo que te quiero dejar dicho con esto es ¿Tú me entiendes? Cantidad de empresas han tenido que cerrar, otras se han ido. Claro. O sea, tú tienes que recuperar eso de nuevo, estabilizarlo, incentivos, y luego a partir de ahí comenzar a hacer esa política pública que tú acabas de decir. Pero para que esas empresas vuelvan, tienes que incentivarlas. Porque también hay un tema que no se toca en el área de negocios. A mí me cancelaron, ¿verdad? Pero el que creó esa empresa que quebró, hay un tema psicológico ahí también. Sí. ¿Y si la vuelvo a poner y quiebro? Exactamente. ¿Y si yo contrato y no tengo para pagar? Exacto. Entonces, hay un tema psicológico. Y tengo unos chelitos en el banco, no lo voy a meter ahí porque lo voy a perder. El patrimonio de mi familia. Y no, que muchas veces el patrimonio familiar se va. Claro, entonces, ¿qué tú haces como Estado? ¿Qué tú haces como Estado? Desarrolla políticas, que aquí debe haber muchos economistas que puedan ayudar a eso, a que los empresarios, los emprendedores tengan las oportunidades de crear empresas, de crear empleos de calidad, porque no es contratar a una persona y pagarle lo mínimo, porque entonces estás haciendo, óigame, esto es una cadena que repercute en que Gilbert, que tiene 3 hijos,
y tiene el trabajito que no le da, tiene que buscarse 2 o 3 trabajos, pero entonces el hijo no tiene el tiempo que Gilbert le debería de dar para educarlo. Entonces ese muchachito está viendo televisión y haciendo cualquier situación y luego se vuelve o una persona con problemas depresivos, entonces es una cadena de situaciones. Hay un libro que es de Andrés Oppenheimer que se llama La innovación. O el Sálvese quien pueda, que es el otro. Sí. Que hay una situación en República Dominicana que nosotros tenemos y que nos ha tomado con un problema ya viejo. Porque si habláramos de Estados Unidos, habláramos de Alemania o de China, no tuviéramos tantos problemas en que nos vamos a recuperar rápido. Pero aquí hay un problema de que no se innova. Aquí no hay innovación, Daniel, no hay innovación. Pues tú me dijeras, por ejemplo, Estados Unidos te creó ¿quién? Amazon. Esa es una innovación que ha creado ¿cuánto? En medio de la pandemia han tenido que contratar 1 millón de empleados a nivel mundial para poder dar respuesta. Dar respuesta a la demanda. Eso es una innovación. Sí, pero si aquí no estamos innovando pero si nada. el Estado no está innovado, ¿qué carajo te va a innovar? Pero tampoco el Estado lleva a que los jóvenes emprendedores innoven porque se la ponen en China. Se la ponen hasta difícil. con el pago de los impuestos, Sí. no hay ventanilla única. Todo ese tipo de cosas se conjugan y ahí lleva Miren, a que haya un problema. Usted ser emprendedor o pequeño empresario es sencillamente usted ser un héroe o una heroína en República Dominicana. Para que entiendan eso. Mucha gente, una vez me pidieron una consulta, unos amigos. Le decían, mis hijos, empléense. Lo mejor que puede ocurrir ahora es usted ser empleado. ¿Cómo va a ser? Sí, señora. Es la garantía ¿De qué? para usted poder tener algo seguro. Y aquel que tenga el empleo, que logre emplearse, preserve su empleo. Porque yo veo muchos empleados que quieren el empleo, después que consiguen el empleo, patean el empleo. Y cuestionan muchas veces al jefe. Ah, no, porque es millonario. Yo digo, a una empresa tú, para que tú veas. Para que tú vivas esa experiencia. Es muy difícil. Que ponerse esos zapatos de usted poder sostener una empresa ahora mismo. Y que con el pago ganancias. de impuestos, el pago de todo. O sea, la presión que tiene el dueño, el propietario de una pequeña, mediana o grande empresa, porque mientras tú más ganas, más paga. Esa es la realidad. Sostener una empresa no es fácil en medio de esta coyuntura. Bueno, sumamente. Por eso lo califico eso como héroe. mantener un matrimonio. Sí, pero compañero, Ahora. mire, le voy a decir algo. Es una percepción mía, una filosofía. No todo el mundo nació para ser emprendedor. No, Esa es otra cosa. Eso es la verdad. No, eso es No verdad. todo el mundo nació para ser, porque lógico. eso es un gusanito Ni que hay para en ser ti. profesional tampoco. No, Exacto. no. Puede Si ser un no, tú no técnico. tuvieras No. ciertos servicios porque todo el mundo fuera dueño de empresa. Claro. No, pero es No la tendría realidad. sentido el mundo, que si No, todo el mundo todo el dueño mundo de una fuera empresa. emprendedor y empresario. Hay cosas que tendría que automatizarla y todavía Sí, no hemos claro, llegado a ese claro. nivel. Es un gusanito, claro. aparte Eso es de la un gusanito. formación. Sí, y Aparte el de eso, emprendedor, claro. por ejemplo, en esta época que le tocó emprender, sabe que no tiene doble sueldo. Por ejemplo, no le toca, tiene que salir a buscar el doble sueldo de lo que contrató. O de las ganancias que obtuvo. Tiene que pagar al Estado, tiene que hacer tal cosa. Pero es una, como te decía, es un gusanito, es una pasión. Claro. Porque tú tienes una visión que no se quede en este momento. Entonces, al que tiene esa sed de emprendedurismo hay que motivarlo. Porque los momentos difíciles, como decía Albert Einstein, las crisis generan oportunidades. Yo lo motivo y le digo, Yo ok, creo- ¿cuántos oye, son tus gastos? No, espérate. Tanto, vamos a poner 100,000 pesos, ok, ten 600,000 pesos, ahí, ya, Sentado. claro, para cubrirte 6 meses. Si es emprendedor, te lo Es voy a así. poner, te lo voy a poner así. Un ejemplo. Claro. Al joven que hizo la voz de una de las películas de Disney, creo que fue de Lion King, le ofrecieron un monto, creo que eran $2 millones por la voz de ese personaje. El doblaje. Y él dijo que no, Claro, que él quería los royalties. y los beneficios Entonces- de la ganancia. Entonces, eso es parte de lo que te digo, es ver más allá a futuro. Él no sabía en el momento si eso iba a dejar lo que dejó, Claro. pero a futuro. Entonces, Claro. el emprendedor es Él así. se tomó riesgo. Claro. Tal vez en este momento yo no me quiera ganar 350,000 pesos en un puesto, sino que yo quiero empezar
desarrollando otro proyecto. Sí. Mire, señores, algo que me gustó ayer del presidente de la República es que le puso pasión ayer, le puso el ojo donde la gente quiere que realmente se pusiera, y me refiero a Pedernales. El día de ayer el presidente de la República anunció la creación mediante decreto de Pro Pedernales, y eso me pone